El eco de la risa de Mateo Castillo rebotaba en las paredes de cristal de su ático, un santuario de poder y soledad suspendido sobre la bulliciosa metrópolis. Abajo, la ciudad era un tapiz de luces parpadeantes, un reino que él creía gobernar. Mateo no solo era rico, era un arquitecto de destinos, un hombre que moldeaba la realidad a su antojo con la misma facilidad con que se anudaba una corbata de seda. Su mundo estaba poblado por figuras efímeras y perfectas, mujeres esculpidas por cirujanos y estilistas cuyos rostros y cuerpos eran tan intercambiables como los coches de lujo en su garaje. La belleza para él no era un ideal, sino una mercancía, un accesorio que debía complementar su estatus. Aquella noche, mientras el whisky ámbar giraba en su vaso, su único amigo y eterno rival, Lucas Ferrer, lo observaba con una sonrisa afilada. Lucas era el espejo oscuro de Mateo, igual de rico, igual de cínico, pero con un gusto por el caos que superaba incluso al de Mateo. Siempre lo mismo. «Mateo», dijo Lucas con la voz arrastrada por el aburrimiento. «La misma perfección predecible. Tus mujeres, tus fiestas, tus negocios, todo tan impecablemente aburrido. ¿Nunca te cansas de ganar un juego que tú mismo has diseñado?» Mateo arqueó una ceja, la provocación encendiendo una chispa en sus ojos grises. «¿Y qué sugieres, Lucas? ¿Que me dedique a la filantropía? ¿Que encuentre la belleza en la imperfección? Por favor, eso se lo dejo a los poetas y a los pobres». Lucas soltó una carcajada, de que resonó en la sala. «No, algo mucho más interesante, una prueba real de tu cacareado poder de persuasión. Te reto a que demuestres que puedes conquistar a alguien que no encaja en tu mundo, alguien inmune a este circo de opulencia». La idea era absurda, pero el ego de Mateo era una bestia fácil de alimentar. «¿Una apuesta? Habla claro, Lucas. Sabes que no puedo resistirme a un buen desafío». «Oh, esto es más que bueno. Es delicioso», dijo Lucas, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando. «Me con malicia. Quiero que te cases». Mateo casi se atraganta con su bebida. «¿Casarme? ¿Has perdido la cabeza?» «Con alguien específico, por supuesto. Alguien que es la antítesis de todo lo que representas. Apuesto mi participación en el consorcio asiático contra tu Ferrari clásico, a que no puedes casarte con ella y permanecer casado durante 6 meses. 6 meses, Mateo, viviendo bajo el mismo techo, presentándola como tu esposa». La curiosidad, esa debilidad que Mateo raramente admitía, se apoderó de él. ¿Y quién es esa mujer tan especial? Lucas sacó su tableta y, con unos pocos toques, mostró la foto de una mujer. Sofía Vargas. No era una modelo de pasarela. Su figura era generosa, sus curvas pronunciadas y su sonrisa, amplia y sin artificios, irradiaba una calidez que parecía fuera de lugar en el frío y calculado mundo de Mateo. Tenía unos ojos oscuros y profundos que parecían albergar una inteligencia aguda y una voluntad de hierro. Era hermosa, pero de una manera real, terrenal, completamente opuesta al ideal etéreo y pulido que él prefería. «Sofía Vargas», dijo Lucas, saboreando el nombre. «Trabaja como gestora de proyectos en una pequeña fundación comunitaria en la Ribera. No usa ropa de diseñador. Probablemente piensa que un yate es una obscenidad, y lo más importante, he oído que desprecia a hombres como nosotros». El desafío era una bofetada directa al orgullo de Mateo. Lucas no solo cuestionaba su capacidad de seducción, sino la base misma de su universo, la creencia de que todo y todos tenían un precio. La idea de que una mujer como Sofía Vargas pudiera resistirse a su fortuna y a su encanto era para él una imposibilidad teórica. «6 meses para que una mujer se enamore de mí», dijo Mateo con una sonrisa de suficiencia, recuperando la compostura. «Lucas, amigo mío, es la apuesta más fácil que he aceptado en mi vida. Prepara los papeles de ese consorcio y empieza a buscar un buen mecánico para mi nuevo Ferrari». Lucas sonrió.
una sonrisa que prometía problemas. No estés tan seguro, Mateo. Conozco tu manual de estrategias, dinero, regalos, lujo, pero me temo que con ella tendrás que aprender un idioma completamente nuevo, y dudo que tengas el talento para ello. La apuesta estaba sellada. Para Mateo era solo otro juego, uno más grande y audaz que los demás, pero un juego al fin y al cabo. No se trataba de Sofía Vargas como persona, sino como un objeto, un trofeo que demostraría, una vez más, su dominio sobre el mundo. Sin embargo, mientras miraba la foto de aquella mujer, una extraña e incómoda sensación se instaló en su pecho. En sus ojos no había admiración ni deseo, sino un desafío silencioso, una fuerza tranquila que él no reconoció. Por primera vez, Mateo Montenegro se preguntó si, en su arrogancia, había subestimado a su oponente antes incluso de que la partida hubiera comenzado. El primer encuentro fue un desastre calculado. Mateo eligió el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde el precio de una cena podría alimentar a una familia durante un mes. Era su campo de batalla habitual, un escenario diseñado para intimidar y deslumbrar. Cuando Sofía llegó, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que realzaba la calidez de su piel, Mateo sintió una punzada de algo parecido a la sorpresa. No parecía nerviosa ni impresionada. Simplemente estaba allí. «Señorita Vargas, un placer», dijo él, desplegando su sonrisa más practicada, esa que solía derretir la resistencia más férrea. «Señor Castillo», respondió ella. Su voz era tranquila pero firme. Se sentó y lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «Vayamos al grano. Sé quién es usted, y me imagino por qué me ha invitado aquí. Una de sus secretarias llamó a mi fundación 3 veces. Supongo que no acepta un no por respuesta». Mateo se sintió momentáneamente descolocado. Estaba acostumbrado a dirigir la conversación, a marcar el ritmo. «Soy un hombre persistente cuando algo me interesa». «Algo o alguien», corrigió ella con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mire, señor Castillo, aprecio el gesto, pero usted y yo vivimos en universos diferentes. Lo que usted considera una noche normal, para mi fundación representa el presupuesto de un mes para el comedor comunitario. No me deslumbran las luces brillantes ni los menús en francés». Por primera vez en años, Mateo se sintió expuesto. Cada una de sus armas, el dinero, el poder, el lujo, parecía inútil contra la armadura de principios de aquella mujer. Decidió cambiar de táctica, optando por una falsa vulnerabilidad. «Quizás por eso estoy aquí, Sofía. Quizás estoy cansado de mi universo y siento curiosidad por el suyo». Ella lo estudió durante un largo momento, como si pudiera ver a través de las capas de engaño y llegar a la verdad vacía que había debajo. «La curiosidad es peligrosa, señor Castillo, especialmente cuando se usa como un arma. Acepté esta cena por una sola razón, para decirle en persona que no estoy en venta. No me interesa su dinero ni su mundo». El desafío era tan directo, tan descarado, que Mateo sintió una oleada de adrenalina. Esta mujer no era como las demás. No jugaba según las reglas, y eso, para su sorpresa, lo excitaba. ¿Y si le dijera que no quiero comprarla, sino proponerle un acuerdo? Un acuerdo que podría beneficiar enormemente a su fundación. Un acuerdo que, admito, también me beneficia a mí. Sofía enarcó una ceja, la desconfianza grabada en su rostro. ¿Qué clase de acuerdo? Y así, con la frialdad de un negociador cerrando un trato, Mateo le expuso una versión editada de la verdad. Le habló de una necesidad de presentar una imagen estable, de un matrimonio de conveniencia que duraría solo 6 meses. A cambio, donaría una suma a su fundación que garantizaría su funcionamiento durante años. Ocultó la apuesta, el cínico juego con Lucas, y lo enmarcó como una transacción puramente empresarial. Sofía escuchó en silencio, su rostro inescrutable.
Cuando Mateo terminó, ella se reclinó en su silla, sus ojos oscuros fijos en él. Un matrimonio de papel. 6 meses de mi vida a cambio de seguridad para las personas a las que ayudo, resumió ella, su voz desprovista de emoción. Es una propuesta despreciable. Me está pidiendo que me convierta en un accesorio. Un accesorio muy bien compensado, replicó Mateo, sintiendo que recuperaba el control. Sofía guardó silencio por un momento que a Mateo le pareció una eternidad. Luego, para su absoluta sorpresa, ella asintió lentamente. Acepto, pero con mis condiciones. Sacó un bolígrafo y una servilleta y comenzó a escribir. Primero, el dinero irá directamente a la fundación, a través de un fideicomiso que yo controlaré. No quiero ni un céntimo para mí. Segundo, durante estos 6 meses mantendré mi trabajo, mis amigos y mi vida. No seré una esposa trofeo que lo sigue a todas partes. Tercero, no habrá intimidad. Nuestro acuerdo es una farsa y se mantendrá como tal en privado. Mateo leyó las condiciones en la servilleta. Eran audaces, casi insultantes, pero la victoria ya le sabía dulce en la boca. Había encontrado su precio. Acepto. Una cosa más, dijo Sofía, su mirada volviéndose dura como el acero. Al final de los 6 meses desaparecerá de mi vida y de la de mi fundación para siempre. Sin contacto, sin llamadas, sin más donaciones. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, dijo Mateo, extendiendo la mano. Cuando la mano de Sofía estrechó la suya, su tacto fue firme y frío. No había emoción, solo la formalidad de un contrato sellado. Mientras la veía salir del restaurante, Mateo sintió un escalofrío. Había ganado la primera batalla, pero tenía la inquietante sensación de que la guerra sería mucho más complicada de lo que había imaginado. Se había metido en la jaula de un león y acababa de descubrir que el león era quien ponía las reglas. El matrimonio fue un acto frío y burocrático en un juzgado anónimo. No hubo invitados, ni flores, ni música, solo un juez con prisa y 2 personas sellando un pacto basado en el Bindungsp, engaño y el interés. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía se volvió hacia Mateo y le ofreció una mirada que no era ni de felicidad ni de tristeza, sino de tranquila determinación. Ahora empieza el juego, parecían decir sus ojos. La convivencia en el ático de Mateo fue una guerra fría. 2 extraños compartiendo un espacio lujoso, pero carente de alma. Mateo intentó deslumbrarla con los símbolos de su poder. Le llenó el armario de ropa de diseñador que ella nunca usó. Le ofreció joyas que ella guardó en un cajón sin abrirlas. Le sugirió viajes a islas paradisíacas que ella rechazó cortésmente. «No necesito estas cosas, Mateo», decía ella con una paciencia exasperante. «No estoy aquí para ser decorada, estoy aquí para cumplir un contrato». Él la observaba moverse por la casa con una gracia y una confianza que lo desarmaban. Mantenía su rutina con una disciplina férrea. Se levantaba temprano, iba a su trabajo en la fundación, volvía por la noche y se encerraba en su habitación con un libro. Era una fortaleza inexpugnable. Frustrado, Mateo decidió cambiar de estrategia. Si no podía comprarla con lujo, intentaría seducirla con su encanto. Comenzó a interesarse por su trabajo, haciéndole preguntas sobre la fundación, sobre las familias a las que ayudaba. Al principio, ella se mostró escéptica, respondiendo con monosílabos, pero poco a poco empezó a hablar. Una noche, ella le contó la historia de un niño al que la fundación había ayudado a conseguir una beca. Mientras hablaba, su rostro se iluminó. Sus ojos brillaban con una pasión que Mateo nunca había visto en ninguna de las mujeres de su círculo. Hablaba de esperanza, de segundas oportunidades, de la dignidad humana. Y por primera vez, Mateo no estaba pensando en la apuesta ni en cómo ganar. Estaba simplemente escuchando. «Lo que haces es importante»,
dijo él, las palabras saliendo con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Sofía lo miró, y por un instante la barrera entre ellos pareció temblar. Es lo único que importa, cambiar un pequeño rincón del mundo para mejor. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más frecuentes. Mateo descubrió que Sofía tenía un humor mordaz, una inteligencia brillante y una capacidad para ver el mundo con una claridad que lo dejaba sin aliento. Ella, por su parte, empezó a vislumbrar destellos de un hombre diferente bajo la coraza del magnate despiadado. Un hombre con una soledad profunda y una vulnerabilidad que ocultaba bajo capas de arrogancia. Una tarde, él llegó a casa y la encontró en la cocina, intentando arreglar un grifo que goteaba, con el ceño fruncido por la concentración. Se rió. Puedo llamar a un fontanero, ¿sabes? De hecho, puedo comprar la compañía de fontanería y hacer que el dueño venga personalmente. Ella lo miró con una mancha de grasa en la mejilla. Y perderse la satisfacción de arreglar algo con tus propias manos. Hay cosas que el dinero no puede comprar, Mateo. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe tacos en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Él le quitó la llave inglesa y se puso a trabajar a su lado. Terminaron empapados, riendo como niños. En ese momento, en el suelo de la cocina de un ático de millones de dólares, la apuesta pareció una memoria lejana y estúpida. Se miraron, y la tensión en el aire ya no era de hostilidad, sino de algo mucho más peligroso. Una atracción innegable. Pero justo cuando Mateo empezaba a creer que podía ganar de una forma que nunca había anticipado, no el juego, sino a la mujer, todo cambió. Su arrogancia, esa bestia que nunca dormía del todo, despertó. Empezó a pensar que la resistencia de Sofía se estaba desmoronando, que finalmente estaba cayendo bajo su hechizo, y cometió un error. «¿Sabes? Lucas me debe un Ferrari», dijo una noche, el whisky aflojando su lengua y su buen juicio. Sofía se quedó helada. «¿Lucas? ¿Tu amigo? ¿De qué estás hablando?» Y Mateo, en un alarde de estúpida vanidad, se lo contó todo. La apuesta, el cínico juego para demostrar que podía tener a cualquier mujer, incluso a ella. Mientras las palabras salían de su boca, vio cómo el rostro de Sofía se transformaba. La calidez desapareció, reemplazada por una máscara de hielo. La luz de sus ojos se apagó, dejando solo una oscuridad fría y profunda. Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto, pesado, sofocante. «Así que eso es todo», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero cortante como un trozo de cristal roto. «Todo ha sido una mentira, un juego para tu ego. Sofía no, al principio lo fue, pero ahora... ¿Ahora qué, Mateo?», lo interrumpió levantándose. Su calma era aterradora. «Ahora te has dado cuenta de que tengo sentimientos y te sientes un poco culpable. Guárdate tu lástima. Yo sabía exactamente con quién estaba tratando». Antes de que él pudiera decir nada más, ella se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Mateo sonó como el portazo de una tumba. Se quedó solo en el inmenso salón, el peso de su estupidez aplastándolo. No solo había perdido la apuesta, había destruido algo frágil y real que estaban haciendo entre ellos. Se dio cuenta de que el juego nunca había sido sobre ganar o perder un coche. El premio era Sofía, y él la había perdido para siempre. La revelación de la apuesta lo cambió todo. El ático, que había comenzado a sentirse como un hogar, volvió a ser un campo de batalla silencioso. Sofía ya no hablaba con él. Lo evitaba con una precisión quirúrgica, moviéndose por la casa como un fantasma. Su presencia era un recordatorio constante de la traición de Mateo. El desprecio en sus ojos era un fuego frío que lo quemaba cada vez que se cruzaban. Desesperado, Mateo intentó disculparse.
La esperaba fuera de su habitación, la seguía hasta la cocina, le dejaba notas. Sofía, por favor, háblame. Cometí un error terrible. Empezó como una estupidez, pero mis sentimientos por ti son reales. Ella simplemente lo ignoraba. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Un día, incapaz de soportarlo más, la acorraló en el pasillo. «¡Di algo! ¡Maldita sea!», gritó él, la frustración desbordándolo. «¡Grítame! ¡Insúltame! Pero no me trates como si no existiera». Sofía lo miró, y por primera vez en días vio una emoción en su rostro. Un dolor tan profundo y desnudo que lo dejó sin aliento. «¿Quieres que diga algo, Mateo?». Su voz era temblorosa, pero llena de una fuerza terrible. «De acuerdo, eres exactamente lo que siempre pensé que eras. Un hombre hueco, un niño caprichoso que juega con la vida de las personas para aliviar su propio aburrimiento. Pero te equivocaste conmigo. Yo no soy uno de tus juguetes». Mateo sintió como si le hubieran golpeado. «No eres un juguete para mí, Sofía. Me he enamorado de ti». Ella soltó una risa amarga, un sonido desprovisto de alegría. «¿Amor? Tú no sabes lo que es el amor. El amor se basa en la verdad, en el respeto, y tú has profanado ambas cosas. El contrato termina en 3 semanas. Contaré cada segundo hasta que pueda irme de aquí y no volver a ver tu cara nunca más». La finalidad en su voz lo aniquiló. Se dio cuenta de que las palabras ya no servían de nada. Tenía que demostrarle que había cambiado, que el hombre que hizo esa apuesta ya no existía. Y entonces, una idea desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que lo cambiaría todo. Investigó a fondo la fundación de Sofía. Descubrió que su proyecto más ambicioso, la construcción de un nuevo centro comunitario en un barrio desfavorecido, estaba paralizado por falta de fondos y por culpa de una gran corporación que había comprado los terrenos y ahora se negaba a vender. Esa corporación era una subsidiaria de Castillo Corp, su propia empresa. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin saberlo, él había sido el obstáculo para el sueño de Sofía. Se sumergió en los archivos de la compañía, trabajando hasta altas horas de la noche, ignorando sus otros negocios. Descubrió algo que lo horrorizó. La razón por la que el proyecto original en ese terreno se había detenido años atrás fue un accidente. Un pequeño edificio de apartamentos se había derrumbado debido al uso de materiales de construcción de calidad inferior para ahorrar costos. Varias personas resultaron heridas y una de ellas, un joven, murió. La compañía había silenciado el escándalo con acuerdos de confidencialidad y una compensación irrisoria para las familias. El nombre del joven que murió era Daniel Vargas, el hermano de Sofía. El mundo de Mateo se hizo añicos. El aire abandonó sus pulmones. Se reclinó en su silla, el informe temblando en sus manos. Lo entendió todo. La calma de Sofía, su aceptación del acuerdo, su resistencia a su dinero, su mirada que siempre parecía saber más. No era una víctima del azar. Había sido su plan desde el principio. Ella no había entrado en su vida por una apuesta, había entrado para hacerlo pagar. Se levantó, sintiendo que iba a vomitar. Caminó como un autómata hasta la sala de estar, donde ella estaba leyendo, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Dejó el informe sobre la mesa frente a ella. «Daniel Vargas», dijo él, su voz rota. «Era tu hermano». Sofía levantó la vista de su libro. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con la intensidad de 1000 soles. No había sorpresa, solo la confirmación de una verdad largo tiempo esperada. «Sí», dijo ella, su voz firme como una sentencia. «Mi hermano pequeño. Tenía 19 años y quería ser arquitecto. Quería construir edificios seguros para que nadie tuviera que morir como él. Murió aplastado bajo los escombros de un edificio que tu compañía construyó con avaricia y negligencia». Mateo cayó de rodillas.
El dolor en el pecho era tan intenso que pensó que estaba sufriendo un infarto. Sofía, yo no lo sabía. Por supuesto que no lo sabías, exclamó ella, levantándose, la rabia finalmente rompiendo su compostura. Hombres como tú nunca saben. Firman papeles, cuentan beneficios y nunca miran las caras de las personas cuyas vidas destruyen. Mi madre murió de pena un año después. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Me dejaste sin nada, Mateo, sin familia. Así que decidí quitarte lo único que te importa, tu orgullo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. La apuesta, el Ferrari, Lucas, todo era una cortina de humo. El verdadero juego era el de ella. Un juego de venganza, jugado con un dolor y una paciencia que él no podía comprender. Quería que te enamoraras de mí, confesó ella, las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez. Quería que sintieras algo real, algo que no pudieras comprar. Y entonces quería destruirte revelándote quién soy. Quería que sintieras una fracción del dolor que mi familia y yo hemos sentido durante años. Y lo más irónico de todo es que funcionó demasiado bien. Hizo una pausa, luchando por respirar. Lo que no estaba en el plan era que yo también empezara a sentir algo por ti. Ver esos destellos de humanidad bajo el monstruo, eso no era parte del plan. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe chocolate en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Mateo la miró desde el suelo. Un hombre roto. Toda su vida, su poder, su dinero, se sentían como cenizas. Había construido un imperio sobre la ruina de otros, y ahora la factura había llegado. Merezco tu odio, susurró él. Merezco todo esto y más. Sofía lo miró, y en medio de su dolor y su rabia había algo más, una profunda y trágica tristeza. El odio es agotador, Mateo. He vivido con él durante años, y ya no lo quiero. El contrato termina pronto, y yo me iré. Pero antes de irme, quería que supieras la verdad. Quería que, por una vez en tu vida, vieras el verdadero coste de tus acciones. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en el suelo de su palacio vacío, ahogándose en los escombros de su propia vida. El hombre que lo tenía todo, acababa de perder lo único que realmente había llegado a importar, y sabía, con una certeza aplastante, que no había redención posible para un pecado como el suyo. Tras la confesión de Sofía, Mateo dejó de existir. El magnate despiadado fue reemplazado por una sombra, un hombre perseguido por los fantasmas de sus acciones. No comía, apenas dormía. El ático de lujo se convirtió en su prisión. Cada objeto brillante un recordatorio de la vida vacía que había construido sobre el dolor ajeno. La imagen del rostro de Daniel Vargas, un joven que nunca conoció, pero cuya muerte había orquestado, lo atormentaba. Sabía que las disculpas eran inútiles, sabía que no podía deshacer el pasado, pero una nueva determinación, nacida de la culpa y una desesperada necesidad de expiación, comenzó a crecer en él. No podía recuperar la vida del hermano de Sofía, pero podía honrar su memoria. Vendió el Ferrari clásico, el símbolo de su estúpida apuesta, y donó cada céntimo a la fundación de Sofía de forma anónima. Luego hizo algo que sacudió los cimientos de su propio imperio. Convocó una rueda de prensa. Con el rostro demacrado y la voz desprovista de su antigua arrogancia, confesó públicamente la negligencia de su compañía en el derrumbe que costó la vida a Daniel Vargas. Admitió el encubrimiento, la corrupción y anunció la creación de un fondo de compensación multimillonario para todas las familias afectadas, yendo mucho más allá de las migajas que su empresa había ofrecido en su día. Ese mundo empresarial lo llamó loco. Sus abogados le dijeron que se estaba arruinando, pero a Mateo no le importaba. Por primera vez sentía que estaba haciendo algo correcto. Despidió a los ejecutivos responsables del encubrimiento
y puso en marcha una revisión completa de las prácticas de seguridad de toda la corporación, nombrando un comité de supervisión independiente formado por víctimas y expertos. Sofía observaba todo desde la distancia, atónita. Cada acción de Mateo era un golpe contra la imagen del monstruo que ella había construido en su mente durante años. No era una estrategia, era un desmantelamiento público y doloroso de todo lo que él había sido. El último día del contrato llegó. Mateo la esperó en la sala de estar. Sus maletas estaban junto a la puerta. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que se había dicho y lo que quedaba por decir. «¿Te vas?», dijo él. No era una pregunta. «Es lo que acordamos», respondió ella, su voz suave. «Sofía», dijo Mateo, acercándose a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Nada de lo que haga podrá devolverte a tu hermano. Lo sé, y no te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que me has cambiado. Me mostraste la oscuridad dentro de mí, y ahora solo quiero pasar el resto de mi vida tratando de traer un poco de luz al mundo para compensarla». Le entregó una carpeta. «Estos son los títulos de propiedad del terreno. Es tuyo, de la fundación, y he creado un fideicomiso a perpetuidad para financiar la construcción y el mantenimiento del nuevo centro comunitario. Se llamará Centro Daniel Vargas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, lágrimas que no eran de odio ni de tristeza, sino de algo mucho más complejo, una liberación. «¿Por qué, Mateo?», susurró. «Ya has confesado. Estás pagando por lo que hiciste. Porque no lo hago por mí, ni siquiera por ti. Lo hago por él, por el arquitecto que nunca pudo ser». Se quedaron en silencio. El abismo entre ellos finalmente comenzaba a cerrarse. «Te amé, Sofía», confesó él, su voz quebrada. «En medio de todas mis mentiras y mi egoísmo, mi amor por ti fue lo único real. Y por eso te dejo ir. Eres libre». Sofía lo miró y vio a un hombre completamente nuevo, un hombre despojado de su arrogancia, reconstruido desde sus cenizas, y se dio cuenta de que su plan de venganza había tenido un resultado que nunca previó. No solo había expuesto al monstruo, sino que lo había matado y había permitido que un hombre de verdad naciera en su lugar, y ese hombre, en contra de toda lógica, había capturado su corazón. «No quiero ser libre de ti, Mateo», dijo ella, su voz apenas un susurro. Dio un paso hacia él y por primera vez acortó la distancia voluntariamente. «Odio lo que hiciste, siempre lo haré, pero el hombre que eres ahora, creo que podría llegar a amar a ese hombre. ¿Crees que es posible empezar de nuevo, sin contratos, sin mentiras?» La esperanza, una emoción que Mateo creía haber perdido para siempre, floreció en su pecho, abrumadora y brillante. Tomó su rostro entre sus manos y la besó. Un beso que no era de posesión ni de victoria, sino de rendición, de gratitud y de una promesa. La promesa de un nuevo comienzo. Un año después, en el solar donde una vez hubo escombros, se erigía el moderno y luminoso Centro Comunitario Daniel Vargas. En la ceremonia de inauguración, Mateo y Sofía estaban de pie, uno al lado del otro, no como adversarios, sino como socios, como una familia. Se casaron en una ceremonia, privada unas semanas más tarde. Un acto que no tenía nada que ver con apuestas ni conveniencias, sino con un amor forjado en el fuego del dolor y la redención. Meses después, una mañana soleada, Sofía despertó a Mateo con una sonrisa radiante y nerviosa. Le entregó una pequeña caja. Dentro no había una joya, sino una ecografía. «No es solo una», dijo ella riendo entre lágrimas. «El médico dice que son dos». Mateo miró la imagen, luego a Sofía, y una alegría pura e incontenible se apoderó de él. Gemelos. La vida, de una manera misteriosa y maravillosa, le estaba devolviendo el doble de lo que su oscuridad había destruido. Abrazó a Sofía,
enterrando el rostro en su pelo, llorando y riendo al mismo tiempo. El hombre que había comenzado un juego cínico para ganar un coche, ahora sostenía un universo entero en sus brazos. Había aprendido de la manera más dura que el verdadero valor no residía en lo que se podía poseer, sino en lo que se estaba dispuesto a reparar. Y en el amor de Sofía y la promesa de las nuevas vidas que crecían dentro de ella, Mateo Castillo encontró finalmente su redención, escribiendo un nuevo capítulo no con tinta y contratos, sino con esperanza, perdón y el verdadero poder de un nuevo comienzo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que un hombre puede cambiar tan radicalmente por amor y culpa?